Seguimos con la próxima mesa. Me presento, mi nombre es Karina Alonso, yo soy psicopedagoga del Centro de Salud 36 del Hospital Vélez Arfiel, y formo parte del equipo docente del ICFT, así que estoy muy contenta de poder presentar la próxima mesa y la última del día. En realidad es un panel que tiene que ver precisamente por poder brindar espacios para sentir el alivio del estrés que causa estar trabajando en este tiempo. Este panel se llama Cuidar a los que nos cuidan, prevención del trauma primario según el equipo de salud. Y nos van a acompañar la licenciada Fanny Libertum y la licenciada Cintia Domínguez. Los que trabajamos en salud sabemos que existe una deuda institucional de espacios para los profesionales de la salud, los agentes, de espacios terapéuticos donde descargar los efectos del trabajo estresante, ¿no? Las situaciones de agobio, las situaciones de estrés laboral, y poder conversar sobre la necesidad de ofrecer a todos los agentes, tanto sanitarios como profesionales que trabajan en la ayuda, así como asistentes sociales, personas que trabajan en las fuerzas de seguridad, enfermeros, médicos, psicólogos, bueno, todas las personas que están en este tipo de tareas, espacios para restablecer este equilibrio que causa estar presente frente a situaciones de agobio y de estrés en el ámbito laboral. Así que para hablar sobre estos temas voy a leer los currículums de las disertantes que nos van a acompañar. La licenciada Fanny Libertum es psicoterapeuta, licenciada en psicología y en psicopedagogía. Ha formado parte de equipos de salud y educación como el Servicio de Clínicas Interdisciplinarias, del Hospital Pediatría Garraham, el Hospital Argerich y el Centro de Prevención de Adicciones del Partido de Vicente López en Buenos Aires. Su formación profesional y su forma de trabajo se basan en las enseñanzas de las distintas tradiciones sagradas de la humanidad y en su aplicación al terreno de la psicoterapia. Desde muy joven practica meditación, habiendo asistido a distintos retiros. Ha realizado entrenamiento de respiración holotrópica y astrología. Es profesora de autocompasión consciente y desde hace 15 años brinda programas sobre atención plena, meditación, compasión y autocompasión a profesionales de la salud, la educación y al público en general. Y la licenciada Cintia Domínguez es licenciada en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en coaching y cambio organizacional de la Universidad de El Salvador y más de 10 años de experiencia en temas de clima laboral y cultura. Fue consultora organizacional, facilitando procesos de transformación organizacional en empresas de distintos tamaños e industrias y amplio conocimiento políticas y prácticas de recursos humanos. Desde el año 2017 trabaja en el sector público, en la Secretaría de Transformación Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde marzo de este año colabora en la Dirección de Cultura Organizacional del Ministerio de Salud en el programa Cuidar a los que cuidan, programa de contención y acompañamiento al personal de salud del Gobierno de la Ciudad, que tiene como objetivo principal promover el cuidado emocional de los equipos que están al frente de las acciones sanitarias durante la pandemia del COVID-19. Bienvenidas a ambas y les doy la palabra para que puedan empezar
este panel. Muchas gracias, Karina. Hola a todos, hola Bueno, Vero. Encantada hola de a estar en todos. este espacio. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y porque desde que empezó todo esto, creo que el estar juntos es lo más importante. Como bien decían antes, el trauma no es personal y eso es lo bueno que podemos, que estamos entendiendo últimamente, ¿no? Cuando uno habla de trauma, no es algo que le suceda a una persona en particular de manera aislada, es un trauma global, ¿no? Así parece ahora a todo el mundo, parece un gran sistema nervioso global, ¿no? Así que, bueno, mi enfoque desde hace ya muchos años tiene que ver con la compasión, y creo que la compasión es la cualidad o la aptitud que cuando la desarrollamos, indefectiblemente llegamos siempre a esa conclusión, ¿no? Que estamos todos unidos y todavía más, no estamos unidos, somos uno, ¿no? Somos uno, un gran uno. Ni siquiera es que cuidar a los demás tiene que ver con cuidar a otros, sino que estamos cuidando una parte nuestra. Así que, bueno, muchas gracias. Es mi lugar por excelencia, donde necesito estar ahora, ¿sí? Compartiendo. Entonces, voy a tratar de ser breve. Hay mucho, mucho para decir, pero les propongo que se ubiquen dentro de la situación de cuidado que están viviendo ahora, ya sea como profesionales o los que no están trabajando como profesionales, seguramente están cuidando a personas, o si no se están cuidando a sí mismos, ¿no? Y creo que el tema del cuidado está también en crisis, está todo en crisis, y la forma en la que nos cuidamos y cuidamos a los demás también está en crisis, porque son nuevos desafíos y esto implica también volver a pensar estos temas, ¿sí? Entonces les pido que cierren los ojos, vamos a hacer un ejercicio rápido, fuerte. Te propongo que cierres los ojos por unos momentos. Revisa tu postura en este momento, cómo estás sentado. Y aunque te sintieras cómodo, intenta buscar la forma de sentirte aún más cómodo. Podés ir a la habitación a buscar un almohadón extra para poner en tu espalda. Quizás quitarte los zapatos. O buscar un vaso de agua. Después de haberte acomodado, ¿podés percibir que siempre se puede estar un poco más aliviado? Hasta quizás puedas estar acá concentrado, sintiendo y pensando que en este momento no hay ningún lugar para estar que sea mejor que este. O sea, estar en la presencia de tu cuerpo y tu ser acá. Y permitite estar con cada inhalación y cada exhalación plenamente. No tenés que forzar la respiración, solo conectarte. Ahí donde la sientas más fuerte, tal vez en el abdomen o en el pecho, en la nariz. La respiración es como un refugio que nos ayuda a encontrar los ejes que sentimos perdidos, las raíces que sentimos cortadas, el centro de nuestra experiencia. Al inhalar, sentí el aire nuevo y fresco que entra en tu ser, y en la exhalación, en la misma exhalación de esa inhalación, sentí la forma en que te podés soltar, entregarte.
hasta relajarte. Y desde este estado de concentración, chico, grande, no importa, a lo mejor tu mente va por ahí, no importa, volvé a la respiración. Esa es la naturaleza de nuestra mente. Te pido que te hagas estas preguntas. ¿Cuál es mi intención al estar acá en este encuentro? ¿Cuál fue tu intención al elegir cuidar a los demás? Quizás como profesión o quizás a tus hijos. Enseñando en un colegio. Estas aspiraciones se van perdiendo a veces en el camino. ¿Vos crees que en este tiempo de crisis podés seguir sintiendo las mismas intenciones? Y si te parece que no, ¿te parece posible volver a pensar en cuáles son tus intenciones más profundas ahora? Permití que la respiración sea amplia, que recorra todo tu cuerpo. Hace 3 respiraciones más profundas y muy lentamente volvé a prestar atención a lo que estamos compartiendo acá mientras vas abriendo los ojos, despacito, ¿sí? Voy a darles algunas definiciones que las voy a hacer de manera muy resumida. Cada una de ellas la pueden investigar, son todas muy ricas. Cada autor que lean les va a aportar nuevas cosas, pero vamos a hablar de lo indispensable acerca de qué es la empatía. La empatía es de 2 clases, es afectiva o emocional y es el resonar con otros, con los estados mentales de otros y con sus estados afectivos. Si el otro está triste, yo me pongo triste, si el otro está feliz, yo también me pongo feliz, me siento feliz. Y así en más, ¿no? Y después está también el otro tipo de empatía, que es la empatía cognitiva, que es ponerse en los zapatos del otro y tratar de entender lo que siente el otro. ¿Cuál es el estado de su mente? La empatía es muy importante de analizar en las relaciones de ayuda, porque es la resonancia con los otros. Es el resonar, ¿sí? El tema con la empatía es que implica un riesgo, porque si yo solo siento o pienso en el otro y me meto mucho en el mundo del otro y en su funcionamiento, y no hago otra cosa más que hacer esto, el peligro es que yo inhale todo ese sufrimiento, en el caso de que se trate de sufrimiento, y me agote. Nosotros en general funcionamos como aspiradoras, ¿no? Pasa algo y desde la empatía, si solo nos conectamos empáticamente con los demás, somos aspiradoras que van reteniendo todo los estímulos que sienten. Entonces no podemos dejar la empatía sola, por eso necesitamos la compasión. Y la compasión es sentir lo que siente el otro. Y si no lo entendemos, intentar entenderlo. A veces sentimos compasión por otros que no entendemos muy bien, pero sabemos que están sufriendo por lo menos. Sentimos esto, pero a su vez tenemos la idea, la intención clara, sincera, sin especulaciones, sin otras intenciones de ayudarlos a reducir su sufrimiento. O sea, a la empatía la acompañamos con la compasión, porque si no terminamos en el
llamado burnout que todos más o menos conocen, pero bueno, que significa me quemé, no quiero saber más nada de ayudar a nadie, ni de trabajar, ni de hacer nada de lo que me llevó a este estado, con una cantidad de síntomas tremendos que se pueden desencadenar. Y la compasión involucra dos procesos. El primero es el coraje, ¿no? El coraje de volverse hacia los demás, de relacionarse y estar en contacto con el sufrimiento del otro, en vez de optar por evadirlo o ignorarlo. No le pasa nada al otro, no lo veo, no está en mi país, yo no lo veo, no existe. El segundo movimiento es el de la disposición a adquirir sabiduría para responder adecuadamente al sufrimiento. Entonces, acá tenemos una tríada que tiene que funcionar junta, ¿sí? Que es la compasión con el prestar atención, que es lo que llamamos en inglés mindfulness o plena atención, que es esto, lo digo simplemente, es prestar atención a todo lo que está sucediendo, la experiencia completa, sin rechazar nada y sin juzgar. Pero si yo presto atención y siento compasión, pero actúo de cualquier manera, corro el riesgo de hacerme daño, de hacer daño a los demás. Cualquiera que tiene alguna relación difícil con alguien, les doy un ejemplo típico que es estar relacionado con alguien que es violento o que es molesto o que necesita límites permanentes y uno, bueno, se puede conmover por esa persona, decir, bueno, está sufriendo en su violencia, pero además tengo que usar el discernimiento y ponerle un límite. ¿No? Estas cosas que decimos a veces, pobrecito el otro, y nos conmovemos, y eso es un contagio emocional, no es ser compasivos. La compasión es coraje de hacer cosas que no pensábamos que íbamos a hacer, enfrentar personas, convertir el enojo en acciones productivas para todos. Y ahora vamos a hablar primero de la autocompasión, porque la compasión es hacia nosotros, hacia los demás, o desde los demás hacia nosotros. Tiene tres direcciones. Pero voy a empezar por esta porque es obvio que si uno no tiene algo, no lo puede dar a los demás. Si yo no tengo compasión por mí, no tengo nada para ofrecer a los demás. Y compasión por uno mismo es relacionarse con el propio sufrimiento de una manera en la que nuestra intención sea aliviarlo. ¿Por qué mindfulness? Porque nos tenemos que dar cuenta que estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, estamos sufriendo, porque la compasión es necesaria ahí donde hay sufrimiento, si no hay amor. El amor no es compasión, en todo caso la compasión es amor en medio del sufrimiento. Entonces yo presto atención, me doy cuenta que estoy sufriendo y luego hago algo para ayudarme en esa situación. O sea, necesitamos la sabiduría, que es el discernimiento, saber cuándo, cómo, de qué forma, con quién. Hacernos estas preguntas profundas, la sabiduría es un tema de investigación también, para cada uno de nosotros, ¿sí? Hay 500 millones de definiciones y es muy interesante. A mí me parece que una de las cosas que está pasando ahora, de las enseñanzas posibles, es darnos cuenta que ya no hay ídolos en el mundo, que los ídolos tenemos que ser nosotros. No los ídolos, sino nosotros tenemos que ser los sabios, porque vemos que la ciencia no sabe todo, los políticos, no voy a hablar del tema, pero ya están a la vista. Hay un montón de cosas que están pasando. Entonces yo creo que es tiempo de desarrollar la propia sabiduría. No hay más tiempo para decir yo no sé. Entonces, ¿por qué nos cuesta la autocompasión? Voy a analizarles así rápidamente algunas cuestiones que estoy segura que las van a entender muy rápido, ¿sí? Hay ciertos mandatos culturales. Había dicho que el trauma y cualquier cosa que nos suceda tiene que ver con nuestras mentes son sociales, no nos pasan cosas a nosotros nada más. Por eso sé que ustedes van a entender lo que yo digo. Entonces, hay mandatos culturales que se van manejando hace siglos
que nosotros los respetamos mucho porque no nos damos cuenta que son mandatos. Un mandato es una ley que no está escrita, pero vaya si tiene potencia, ¿no? Nosotros la acatamos y no nos damos cuenta, y por eso tiene fuerza. Entonces, un mandato es ser fuerte, tenés que ser fuerte, ¿no? Y no muestres tus emociones, porque si mostras tus emociones, vos sos vulnerable, y sos débil y necesitado, y ser débil es algo despreciable. Otro mandato, bueno, este mandato nos lleva a ocultarnos las zonas que necesitan mayor trabajo nuestras, ¿no? Porque las consideramos débiles y lo que mostramos es yo puedo, ocultando eso, ¿no? No nos lleva a la sinceridad el ocultar la debilidad. Otro mandato es tenés que ser perfecto. Es un mandato terrible porque a todos nos va a dejar insatisfechos porque no existe la perfección. O sea, no vamos nunca a llegar a la perfección, vamos a vivir insatisfechos, siempre buscando más en otro lado, ser otros, compararnos, querer hacer las cosas distintas, haber tenido vidas distintas y tener vidas distintas en el presente. Otro mandato es el apuro, ¿no? Apúrate. Te tenés que apurar, nunca descanses, no pierdas el tiempo, porque descansar es perder el tiempo. ¿Qué haces? No te relajes. O sea, esto es culpa de, bueno, el tiempo fue cíclico hasta el 1800 más o menos, estaba conectado con los ciclos. Después de la era industrial empezó a ser el tiempo lineal, empezamos a evaluar el tiempo como procesos, ¿no? El tiempo vale, cuesta tanto, ¿no? Y aparte, ¿no? Esto que se escucha tanto, perdí el tiempo, ¿no? Tendría que haber hecho tal cosa, porque eso fue una pérdida de tiempo. Medimos el tiempo. Y eso es una medida arbitraria, porque el tiempo no es una medida, es una medida mental. Sé complaciente, imagínense con el tema de los cuidadores y la ayuda, cómo este tema tiene muchísimo peso, ¿no? Tenés que complacer, sé bueno, sé buenito. Tenés que hacer el bien, porque entonces serás aceptado en la cultura, en tu grupo, en donde sea, por vos mismo en primer lugar, ¿no? Pero vaya a saber qué quiere decir ser bueno. Cada persona tiene una interpretación distinta de qué es ser bueno. Y en cada caso, además, significa otra cosa, en cada contexto. El otro mandato es esforzate, sacrificate, martirizate, ¿no? Porque no importa cuánto esfuerzo, no importa el esfuerzo, digamos, no importa cuánto esfuerzo, no importa morir en el intento, sino el objetivo importa más que nada, ¿sí? Lograr el logro. Entonces, bueno, acá ya ven que hay un montón de consecuencias. El ego, que es la instancia del pensamiento, la instancia protectiva, tiene que estar, pero ocupar un lugar de sirviente, ¿no? De gobernador, de gobernante. El ego lo que hace es intentar todo el tiempo que rindamos, que seamos perfectos, geniales, pero es una instancia de supervivencia, no le interesa que disfrutemos. No tiene ningún interés en el goce ni en todas esas cosas. Lo que quiere es que nos esforcemos. Hasta ahora nos veníamos acostumbrados a pensar en, incluso yo lo he dicho alguna vez, hace mucho, que hay que reforzar la autoestima, o sea, todos tenemos que tener autoestima alta. Y lo voy a diferenciar de la autocompasión, de la que habló mucho Christine Neff, es una investigadora de Texas, que todo lo que les voy a decir ahora tiene que ver con sus investigaciones, no son teorías propias, ¿no? Pero esto Fanny, ella vio... Sí. ya estaríamos para redondear, nos quedarían unos últimos Bueno. minutitos finales. Bueno, entonces voy súper rápido.
súper rápido. Disculpen si enumero cosas, pero me parece que, bueno, quedó en claro lo que no hacemos cuando cuidamos a otros, ¿no? Que no nos cuidamos, no nos amamos, no nos aceptamos y no tramitamos bien el sufrimiento. Vamos a hablar ahora de los equipos de salud, ¿sí? Estoy hablando de los equipos también cuando hablo de uno mismo, pero bueno, ahora vamos a lo más específico. Cuando ayudamos a los demás nos tenemos que plantear qué es el sufrimiento nuevamente y por qué sufre una persona, de quién es ese sufrimiento y hasta qué punto nosotros podemos aliviarlo, ¿no? Y cuánto poder tenemos de aliviárselo, porque a veces morimos en el intento de querer aliviar el sufrimiento del otro. Ese es tema básico, ¿sí? ¿Qué es el sufrimiento? Los retos morales que tenemos es otro tema, y los retos morales implican tener que decidir estrategias, tales como prestar servicios a ciertas personas y a otras no. Cuidarse es cuidar a los demás. El barbijo es yo me cuido y cuido a los demás, y etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense todos los temas morales que en los servicios de salud están completamente acentuados ahora, ¿no? Entonces mi propuesta es la era de conectar la mente con el corazón. O sea, ¿quién nos dice cuál es la moral adecuada ahora? No sabemos, estamos aprendiendo. Fíjense, la cabeza está acá, el corazón está acá. ¿Cuántos serán? 15 centímetros, 20. Pero nosotros los tenemos a kilómetros. Entonces, ¿cómo se responde a esta crisis? Desde la intuición, desde el corazón, desde abrirnos al amor. Las respuestas las tenemos que crear, ya no las saben otros. Entonces, ¿cómo ayudar? Y siguiendo la intuición. Si logramos, no anularla. Personalmente creo que una persona para ayudar se tiene que conocer a sí misma, ¿no? Si no se conoce, va a proyectar en la situación del cuidado hacia los otros montones de sus sombras, montones de cosas aprendidas que nada tienen que ver con la persona que está necesitando de su servicio. Entonces, voy a mencionar lo que decía Nisargadatta, que fue un hindú de la tradición Advaita, decía: siéntase perdido. Mientras se sienta competente y seguro, la realidad está más allá de su alcance. A menos que acepte la aventura interior como un modo de vida, el descubrimiento no llegará a usted. Olvide sus experiencias y sus logros. Quédese desnudo, expuesto a los vientos y lluvias de la vida, y tendrá una oportunidad. O sea, ¿qué decía él? No sabés y sabés. Y si no sabés, no importa, que esto es lo que nos pasa a todos. Hay incertidumbre, nuevos desafíos. ¿Por qué contestar rápidamente un diagnóstico? ¿Por qué apurarnos si no sabemos? A veces es tomar un poco de distancia, es decir, no sé, voy a pensarlo, ¿no? Siempre los que dan servicio se sienten corriendo a tener que contestarle todo a los demás. ¿Por qué? Ahora hay lugar para el no saber y es natural dárselo, y también para el saber que va a surgir, porque sabemos ya también un montón de cosas, no es que no sabemos. En el chat, Fanny, están sí, haciendo comentarios, ya tenemos que ir cerrando. Bueno. En realidad, más que preguntas, son comentarios agradeciendo tus palabras y la invitación a reflexionar. Así que bueno, muchísimas gracias, tu presentación, tus aportes. Queda la posibilidad de que te sigan buscando en la web y puedan profundizar en estos temas que hoy nos estás dejando como semillitas para seguir mirando y profundizando. Pero bueno, como ya estamos en tiempo, vamos a ir cerrando tu parte y dando la palabra a la licenciada ahora, Cintia Domínguez, para que pueda comentar la experiencia desde el gobierno de la ciudad, el trabajo que estuvieron realizando en este año tan especial. Bienvenida, Cintia. Bueno, gracias, Karina.
Bueno, gracias Vero también por la invitación. Voy a tratar de ir a contar un poco más las iniciativas porque todo está muy vinculado a lo que contaba recién Fanny, digamos como modelo y como filosofía, o uno podría decir de a dónde apunta cuando decimos cuidar a los que cuidan, ¿no? O qué estrategias podemos pensar para poner en el centro a las personas que en general están siempre como cuidando o mirando hacia afuera. Entonces, un poco la estrategia que implementó el Ministerio de Salud cuando comenzó todo esto en marzo aproximadamente. Bueno, digamos, yo antes de empezar a hablar un poco más de qué consistió cada una de estas iniciativas, me parece importante como estrategia, primero resaltar que a la par de que se iban pensando, ¿no? Estrategias que acompañaran a la pandemia, ¿sí? Se pensó rápidamente o se invitó rápidamente a armar un equipo para pensar qué estrategias se podían implementar para acompañar al personal de salud, ¿sí? Porque sabían de alguna manera que esto iba a ser algo que iba a ser largo, ¿sí? Que iba a desafiarnos, que iba a ser complejo, y donde, bueno, de alguna manera lo que se buscaba era evitar, un poco lo mencionaban también a los colegas, este cansancio que se empezaba a ver y empezaba a sentirse ya en los primeros meses de la pandemia. Mezclado a esto, obviamente, situaciones de miedo, de incertidumbre, situaciones de reorganización, ¿no? Todos los hospitales, todos los lugares tuvieron que reorganizarse para poder atender a esta nueva situación. Entonces, el personal de salud estaba ahí en el medio, reorganizando su trabajo, sus tareas, compañeros que se quedaban en su hogar porque tenían miedo, otros ahí haciendo frente a la situación. El miedo en un primer entonces de si iban a tener el equipamiento, la protección para poder cumplir su rol. Bueno, eran todas cosas que en el comienzo de la pandemia estaban ahí muy a flor de piel, y así que bueno, rápidamente, pasamos a la acción porque ahí fue donde yo fui convocada, y básicamente lo que hicimos fue empezar a articular con otras áreas de gobierno. Sabíamos que esto, de alguna manera, si queríamos llevarlo a una escala, estamos hablando de 19 hospitales de la ciudad de Buenos Aires, que estaban preparándose para la atención de pacientes COVID. Sumado a eso, no sé si ustedes recuerdan, también estaban los hoteles, que fueron en primer momento los que recibían a los turistas. O sea, teníamos como desplegado por todo Buenos Aires ciertos dispositivos o ciertos lugares donde se empezaba a dar atención a este tema, ¿no? A la pandemia. Así que bueno, lo que rescato de ese primer momento fue la mirada de decir, bueno, esto no lo puede abarcar solamente el Ministerio de Salud, así que bueno, ahí se sumaron otras áreas de gobierno a colaborar y obviamente a aportar. Ahí se sumó la Secretaría de Transformación Cultural, se sumó también el Ministerio de Cultura, se sumaron áreas del IBC, de la Secretaría de Integración Social y Urbana, digamos, como que hubo una gran articulación para poder armar un equipo y poder empezar a dar respuesta en este primer momento de la pandemia. Y obviamente, bueno, acá también la voy a mencionar a Vero porque fue importante en ese primer momento como pensar ideas y escuchar a profesionales y expertos para ver cómo podíamos dar una respuesta eficiente, ¿no? A poder llegar y también poder cubrir con lo que se necesitaba en ese momento.
Así que bueno, Vero también ahí estuvo ayudándonos. Entiendo que después vas a contar un poquito de qué se trató esa intervención en 2 espacios, donde la convocamos a Vero y muy gentilmente nos ayudó. Y bueno, ahí armamos el equipo y empezamos a pensar estrategias para llegar. Así que bueno, más o menos voy a contar cuáles fueron esas iniciativas. Yo más o menos las voy a dividir porque tenemos como varias, pero algunas tenían que ver más con un espacio individual, ¿sí? Quizás los profesionales de salud no están tan acostumbrados a compartir espacios y compartir con otros. Digamos que, sobre todo en ese momento también donde la sociedad los había puesto en un lugar de héroes, era difícil como llegar y que pudieran abrirse y querer compartir. Entonces, digamos que esto fue un trabajo donde ellos también tuvieron que empezar a confiar y empezar a ver que realmente digamos, el lugar era cuidado, era confidencial, y podían ser recibidos y podían ser escuchados, ¿sí? en ese espacio. Así que bueno, en un principio, lo primero que surgió fue poder acompañar de alguna manera en algún llamado, digamos, nosotros como íbamos sabiendo por dónde iba pasando como las áreas más críticas de la pandemia, empezamos como a hacer llamados de cercanía, ¿sí? Esto era un psicólogo, un coach, que llamaba al equipo, de manera individual, obviamente, a las personas, y, digamos, establecía ahí un llamado de contención. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás atravesando este momento? Digamos, era un llamado más de estoy acá, ¿no? Para escucharte, para ver cómo estás, para ver cómo... Digamos, ese era el sentido de ese llamado. De la misma manera, digamos, la persona ya quedaba en contacto con el psicólogo, el coach, y establecía qué necesidad tenía con respecto a la frecuencia de esos llamados, ¿sí? Incluso tenemos casos donde, digamos, no era un llamado frecuente, sino que al momento que necesitaba volvía con el psicólogo. Y bueno, gracias a esa gran red de voluntarios que tuvimos, pudimos sostener ese espacio cuidado de 1 a 1, ¿no? De llamado individual. De la misma manera, el personal de salud que participaba de testeos, ustedes saben, el ministro desde un principio estableció que todo el personal debía ser testeado dentro de los efectores. Así que bueno, también dispusimos un equipo para que pudiera acompañar a las personas que estaban como sospechosos de COVID o confirmado personal de salud, ¿sí? Así que bueno, ahí también hubo un acompañamiento. Y después tenemos más los espacios grupales, ¿sí? Una de las sugerencias de Vero y de otros profesionales que nosotros consultamos en ese momento tenía que ver con que ellos pudieran participar de algún espacio grupal, ¿sí? Acá la importancia también de quizás cuando uno escucha al otro que está pasando por una situación similar, ¿no? Que el otro también tiene miedo, que el otro también cuando llega a su casa y ve a su familia tiene temor de contagiarlos. Bueno, lo sumamos como una manera primero de poder llegar a más personas, porque lo grupal es lo que permite de alguna manera mayor participación, y por otro lado, porque nos interesaba esta cuestión del soporte, del poder ser también sostenido por mis compañeros, ¿sí? Después entiendo que Vero también va a contar un poquito más de esa experiencia como, para ampliarla.
también con el mismo sentido, y ustedes lo vivieron recién cuando Fanny nos hacía el espacio de meditación, pusimos también como iniciativa un espacio de meditación virtual para que los profesionales y el personal de salud también pudiera conectarse y tener ahí un momento de descarga, de relajación, de respiración. Así que bueno, ese también fue una iniciativa muy buena, todavía al día de hoy se sostiene y es donde mayor cantidad de participantes tuvimos como práctica exitosa, podríamos decirlo desde ese lugar, ¿sí? Todos muy agradecidos de tener ese espacio, y bueno, nada, empezando a conectar con esta idea de llevar estas cuestiones a los espacios del sistema de salud. Yo a veces lo digo, no lo puedo creer que esté pasando, pero bueno, así es. Bueno, después tuvimos de alguna manera acompañamiento a los directores de los hospitales, ¿sí? A estos 19 hospitales, todo el equipo de dirección que en el primer momento de la pandemia estaba reorganizando los equipos, las tareas, las camas, los respiradores y toda esa cuestión que llevó toda una reorganización adentro de los hospitales. Nos parecía que la mejor manera de poder acompañarlos emocionalmente también era a través de un coach que estuviese ahí ayudándolos y escuchándolos en toda esta tarea que hicieron. Y después también tuvimos un espacio. Nosotros sabemos que, bueno, Karina, creo que lo comentaste en tu presentación, en cada hospital hay un equipo de salud mental que digamos, atiende a lo que es la demanda de servicio de salud de los vecinos, pero también cuando comenzó todo esto tuvieron como un espacio de, bueno, cómo vamos a acompañar a nuestros pares, al personal, y todos pusieron de alguna manera en marcha alguna iniciativa, ya sea individual, grupal, cada uno desplegó alguna estrategia. Entonces, algo que pensamos fue, bueno, ¿cómo acompañamos a los equipos de salud mental de cada uno de los hospitales para que de alguna manera puedan pensar nuevas iniciativas o, digamos, o contar al resto de sus compañeros qué iniciativas se están llevando a cabo para acompañar al personal. Así que también ahí tuvimos 3 ciclos de encuentros donde participaron expertos, profesionales en temas de emergencia. Bueno, Vero también compartió sus temas y digamos que fue interesante. Nosotros lo llamamos herramientas prácticas para la acción porque tenía que ver con esto, ¿no? Cómo ayudamos a pensar y a reflexionar para poder bajarlo rápidamente a alguna herramienta que pueda ayudar a los equipos, ¿sí? Así que ahí también tuvimos acompañamiento a todo lo que es el equipo de salud mental. Y después, bueno, como teníamos una página donde se estaban subiendo todos los protocolos y todas las cuestiones más a nivel de comunicación, tanto para lo que es para el vecino como para internamente, también preparamos algo de contenido de videos, contenido virtual, para que, digamos, las personas pudiesen, digamos, en algún momento, en alguna pausa que tuviesen, pudieran como conectar ahí con lo que necesitaban, ¿no? Un video de una práctica de yoga, de estiramiento, algún video con alguna práctica de respiración. Bueno, había también consejos, algunos consejos con respecto a, bueno, cómo cuidarnos, cómo cuidarse ellos en este momento, ¿no? Cómo de alguna manera ayudarlos a
hacer esa pausa que a veces es difícil. Todos sabemos que todos tienen muchos trabajos y bueno, de alguna manera muchas veces no se dan el tiempo como para el descanso, que es tan importante en este momento. Así que bueno, nada, de alguna manera era disponibilizar esa oferta de videos que cada uno pudiese en el momento que necesitaba poder acceder, ¿sí? Así que bueno, esas fueron las iniciativas. Seguramente me debo haber olvidado alguna, pero a grandes rasgos de eso se trató, con una gran articulación y bueno, y con mucha amor, decimos nosotros, de muchos voluntarios, muchos psicólogos voluntarios que ni bien arrancó todo, se acercaron y se pusieron a disposición para colaborar, para ayudar y para estar ahí al servicio. Así que nada, sin la ayuda de todos ellos no hubiese sido posible, porque obviamente es mucho y bueno, nada, la verdad que ha sido de gran ayuda. Así Bueno, que bueno. muchísimas gracias, Cintia, por todo lo que nos compartiste, por estas acciones que se han ofrecido para los equipos de salud. Es muy interesante que se hayan contemplado estrategias específicas y que se haya trabajado de forma conjunta. Bueno, y por último les vamos a compartir, Vero, no sé si querés compartir algo vos en relación al espacio que ofreciste desde marzo hasta ahora, el grupo de profesionales que se sigue sosteniendo los días viernes. ¿Querés comentar algo brevemente? Bueno, gracias primero a Fanny y a Cintia por estar acá con nosotras, con nosotros y compartir todas estas experiencias. Creo realmente que este año ha sido un gran desafío, ¿no? En virtud de todo esto que fueron compartiendo. Cuando comenzó el confinamiento en marzo, yo sentí claramente que necesitábamos generar espacios de escucha para las personas que iban a estar muy exigidas en esta situación, y fue una de las cosas que hablamos, Cintia y todo su equipo. Y por mi parte, por nuestro lado, armamos un espacio de escucha y muchos están acá, ¿no? Porque es los viernes a esta hora nuestro grupo, los viernes a las 7 de la tarde. Así que están muchos acá hoy acompañándonos, y ese grupo funcionó desde marzo. Cari también está en ese grupo. Y ese grupo pasó por muchos momentos. En un momento éramos un montón, gente de distintos lugares del país, de distintas funciones de ayuda. Y después, bueno, fue mutando, fue cambiando, pero ha sido un espacio muy querido por mí también, muy cuidado, de mucho compromiso, y que fue mostrando lo que ellos necesitaban, ¿no? De pronto había personas con muchos recursos previos, con mucho trabajo personal y muchos recursos, otros que por primera vez se acercaban a la pregunta de cómo me siento, qué me está pasando. Y muchas personas en algunos momentos no sabían si era bueno o malo sentir la angustia, por ejemplo, o sentir el miedo cuando volvían a su casa de contagiar a su familia o a sus hijos, y algunos traían estas problemáticas, o ¿qué hago? Estamos separados con mi pareja, pero tenemos un hijo en común, y está ahora con su papá para que disminuyamos el riesgo, y sufrían mucho esas separaciones. Fue un espacio donde todos esos conflictos absolutamente cotidianos, que son impensados para la población en general, pero que son realmente un gran peso para quienes están trabajando en estos lugares. En ese espacio circuló esto y nos fuimos acompañando. No había soluciones mágicas, nadie le decía al otro lo que tenía que hacer. La magia era estar juntos, poder hablar de lo que pasaban, de lo que sentían, y resonar, ¿no? Y estar en esa comunidad que con mucho respeto iba pudiendo acompañarse. Y hemos vivido experiencias de todo tipo, ¿no? Hasta también hemos despedido dentro del grupo a personas que habían fallecido.
a compañeros, a personas cercanas, porque también hemos vivido esto, ¿no? De pronto ellos venían con experiencias de pérdidas muy difíciles, ¿no? De compañeros, de colegas. Entonces también ofició el grupo, un día vino un sacerdote y hicimos en el grupo una especie de despedida, ¿no? A nuestros muertos. Pasó de todo en el grupo, pero pasó de todo porque era necesario simplemente que se armara un espacio de comunidad, de respeto, de escucha honesta, ¿no? Sin juicios, y que simplemente estuviéramos ahí, a veces con la sonrisa, a veces con la presencia y el silencio. Hemos festejado cumpleaños, todo ha pasado ahí cada viernes, ¿no? Y siento que realmente ha sido para mí un profundo aprendizaje de lo valioso de lo simple, de lo valioso del espacio, esto de la comunidad que alberga y que acompaña, y salir de pronto de grandes expectativas o de grandes recetas, porque hay una instancia, sobre todo en las instancias globales, colectivas, donde solo necesitamos estar juntos para sentir que en esa compañía podemos transitar eso que nos resulta tan difícil transitar, en soledad, ¿no? Así que, bueno, yo muy agradecida también, abrimos este espacio en el gobierno de la ciudad, que con mucho gusto lo compartimos, también brindé algunas clases para el equipo de salud mental en relación a algunos conceptos básicos sobre el trauma y algunas herramientas para trabajar en situaciones de agobio y de estrés emocional, así que, bueno, yo muy agradecida también de que me hayan convocado para brindar los recursos que tenemos, y bueno, y en el grupo prepararon algo para compartir con ustedes, ¿no, Cari? Sí, ahora les vamos a compartir, ya estamos en los momentos finales de esta jornada, así que es un pequeño videíto muy cortito que habla del proceso del grupo, ¿sí? Y después también vamos a escuchar a una de las integrantes, una de las participantes de este grupo, que nos va a despedir con una pieza musical en vivo, ¿sí? Así que aguarden unos minutitos más, no se vayan todavía.
Bueno. Sí. Se merecen un aplauso, Cari, a todos, un aplauso enorme, enorme, enorme. Gracias. Acá está, la mayoría de los integrantes están, y bueno, ya nos estamos despidiendo. Les voy a pegar ahí en el Menti un link, en el chat, un link de Menti con las palabras para despedirnos, y mientras lo van haciendo, les voy a presentar a la doctora María Teresa Schuster, que es cardióloga de planta y ecocardiografista del Hospital General de Agudos, el doctor Abel Zubizarreta. Así que Tere nos va a acompañar en piano con una pieza musical. A ver si está Tere. Dale, Tere, bienvenida y te escuchamos. Gracias. Parece que podríamos desmutearnos y aplaudir todos, ¿verdad? Ay, bueno. Gracias, compañeritos. Tere. Hermoso. La verdad que elegí este tema porque eternamente voy a estar agradecida de haberlos conocido, de Vero, de estas jornadas y del acompañamiento terrible que tuvimos todos. Gracias, muchas gracias a todos por haber estado. Gracias. Chao, chao. Gracias.